buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 1. Prólogo 1. El informe N/A. Hola a todos, solo para que todos sepan, este es mi primer fanfic escrito, así que las críticas útiles son bienvenidas, pero las llamas no son posibles. Este fanfic fue inspirado por algunos otros en este sitio, así que si parece haber similitudes, es simplemente porque me inspiré, pero el crédito por las ideas originales es de ellos, y el Shiro en mi fic está ligeramente con un basado en la ruta Nua Realta, pero con algunos giros, y cualquier diferencia se debe a mi falta de conocimiento en ambos cánones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Campione. O algo. Ambas son marcas registradas propiedad de sus respectivos editores. Este es un fanfiction gratuito no pagado, así que si estás pagando para leer esto, entonces te estafaron. Comienzo de la historia. Goddess Lion Blade Works. El Rey del Hierro Forjado. Prólogo parte 1. Informe inicial del incidente de Nápoles y nacimiento del 8 Campione. En respuesta a las órdenes de Sir Paolo Blendelley, ex Diabollo Rosso y líder de los Caballeros de la Cruz Cobre Negra, por la presente doy mi informe de la ahora denominado incidente de Nápoles, y las consecuencias de su investigación, y el nacimiento del 8º Campione. Me dirigí a la ciudad de Nápoles para investigar la repentina oleada de llamas que se determinó que era de origen divino, como parte de un envío de emergencia de la rama local de nuestra orden. Al llegar, mis hombres se encontraron con problemas en forma de terribles maldiciones imbuidas en las llamas, lo que provocó que todos se quemaran o quedaran expuestos al lodo infernal desatado para sufrir maldiciones de muerte. Aunque débiles al principio, las maldiciones en sí mismas parecen volverse más poderosas a medida que los efectos parecen acumularse entre sí, mejorando los efectos. Individualmente, estas maldiciones no eran muy fuertes, pero el resultado final de estas maldiciones es un resultado seguro. Muerte. Procedimos a tratar de rescatar a todos y cada uno de los sobrevivientes que pudimos localizar, en su mayoría nada más que civiles brutalmente quemados o aquellos que parecían tener lo que parecían ser laceraciones similares a heridas de espada, o cualquier combinación de las dos, además de la inestabilidad mental de las maldiciones. Carcomiendo su cordura. Mientras descansábamos e intentábamos conservar nuestras fuerzas de los esfuerzos de rescate, mis compañeros caballeros y yo vimos a alguien montado en una montura divina, un caballo alado, que volaba desde el cielo en dirección a su epicentro, y procedimos a redoblar nuestros esfuerzos para seguir adelante. Mientras estábamos retrasados por estas llamas malditas y lodo infernal, nos topamos con sobrevivientes, que habían estado expuestos al infierno, que era el descenso de los dioses malignos. Rescatamos a todos los que pudimos, pero la mayoría de ellos se volvieron locos o fueron asesinados por lo que parecían ser ensartados en numerosas armas de diferentes marcas y tipos. Mis hombres se dieron cuenta de que la ciudad se había visto envuelta en lo que parecía ser una batalla entre dos dioses malignos, con la ciudad como campo de batalla. Hicimos nuestro camino hacia el centro del área del desastre, protegiéndonos lo mejor que pudimos, pero cayendo uno por uno en las maldiciones, hasta que solo quedé con la fuerza para seguir adelante. En el centro del paisaje infernal, rodeado por las llamas malditas, aparentemente intacto por las maldiciones, estaba el cuadrado central, con 3 cruces clavadas en el suelo, toscamente formadas, y parecía tener restos de ataduras donde los individuos estaban atados a ellos. Entonces vi algo que me congeló en seco e hizo que mi mente se detuviera en seco. El área en cuestión parecía haber sido el centro del desastre, con el área protegida con una barrera hecha del poder de los dioses para servir como el epicentro de su autoridad, pero fueron las 4 doncellas que estaban allí las que llamaron mi atención. Cada una bellezas por derecho propio, alguien. La primera era una joven, de cabello blanco como la nieve, piel blanca pálida y ojos rojo rubí, vestía una falda y pantalón blancos, y una chaqueta color orquídea con botones blancos, con un sombrero morado a juego y un pañuelo blanco alrededor del cuello.
Poseía tal cantidad de prana que se escapaba de su cuerpo que, junto con su apariencia, podría haber pasado por un hada de la nieve con el contraste entre ella y el fuego del infierno que ardía a su alrededor, y poseía un aire de nobleza, sin duda de una prestigiosa familia de magos, y más notablemente tenía rasgos europeos, posiblemente alemanes por el alto acento alemán que poseía mientras discutía con una de las otras doncellas. La segunda era una mujer joven con cabello negro azabache hasta la cintura en un estilo de 2 colas, que acentuaba sus ojos azul aguamarina, vestía una blusa roja con un diseño de cruz plateada, una minifalda negra, con medias negras, y parecía estar discutiendo con la primera chica en lo que parecía ser alto alemán. Lo más notable eran sus rasgos asiáticos, junto con el aura que emanaba con su prana, algo que solo había sentido con algunos de mis mentores, cuando yo era solo un escudero, entrenando en los caminos del arte de los hechizos, como un gran erudito en magia o sabia de las artes arcanas. Sin duda es una bruja poderosa, a pesar de su aparente adolescencia. El tercero estaba tratando de diluir la discusión con los 2 primeros. Poseía ojos y cabello de color violeta, cortado a la altura de los hombros con un lazo rojo atado a su cabello. Llevaba una blusa blanca con un chaleco marrón claro y una falda larga negra. Parecía dar una apariencia amable y tímida, casi tímida a primera vista, pero la mirada vacía en ella, junto con la sensación oscura de su prana, además de la ridícula cantidad de energía mágica que parecía emanar, ella era no alguien a quien tomar a la ligera solo por su actitud recatada. La gran cantidad de prana que emitía fue suficiente para hacerme pensar que puede tener sangre divina en sus venas, tal vez 2 o 3 generaciones después, siendo solo un año más joven que el segundo en apariencia. La última doncella, sin embargo, me dio una pausa absoluta, considerando la pura presencia que parecía tener. Era una mujer alta, que vestía un traje de cuerpo de cuero de una manera ceñida a la piel muy reveladora, que no dejaba nada a la imaginación, mientras vestía una venda de cuero púrpura, que recordaba la piel de serpiente. Poseía un largo cabello lavanda pálido que le llegaba hasta las caderas, y un extraño símbolo rúnico aparentemente escrito en su frente. Tenía entre 20 y 30 años, con unas curvas muy generosas que demostraban que definitivamente no era ordinaria, junto con el puro prana que emitía, era muy probable que fuera un antepasado divino o una diosa caída, similar a Atena, cuyo el poder se debilitó y parecía casi indiferente y sin emociones al principio, pero mostró signos de agitación. Mientras estaba a punto de llamarlos, cuando finalmente reuní mi ingenio lo suficiente como para unir pensamientos coherentes, una repentina oleada de prana llenó el área y provocó que ocurriera una distorsión espacial repentina. Cuando las primeras 3 doncellas lo sintieron, las 4 se pusieron firmes en su dirección, lo que provocó que se tensaran, preocupándose por lo que se avecinaba. Lo que salió fue una vista que juro que el día que dé mi último aliento será un recuerdo cuya belleza quedará grabada para siempre en mi memoria. De la distorsión espacial salió un hombre joven, y su sola aparición me quitó el aliento y causó que las palabras que tenía se me murieran en la garganta. Un hombre joven, de no más de 17 años, con cabello rojo castaño oxidado en mechones cortos y puntiagudos, con mechones blancos a lo largo de su cabello, y una sonrisa anormalmente serena y pacíficamente inocente en su rostro. Llevaba jeans oscuros y zapatillas de deporte, pero su camisa estaba absolutamente arruinada, pero de sus restos hechos jirones, posiblemente había un suéter blanco con mangas azules, pero estaba arruinado por la batalla obvia en la que sin duda se había involucrado. En su brazo izquierdo había un sagrado mortaja atada a su muñeca, mientras que su brazo derecho parecía poseer una serie de tatuajes tribales de espadas, que iban desde el dorso de la mano justo debajo del nudillo, hasta la parte superior del brazo, justo debajo del hombro. Pero fue su cuerpo lo que llamó la atención. Cuando el joven apareció fuera de la lágrima dimensional, las 4 doncellas parecieron relajarse notablemente y corrieron hacia donde él se deslizó lentamente hacia el suelo momentos después, casi ligero como una pluma. La serenidad de su sonrisa pacífica estaba completamente en desacuerdo con su entorno, lo suficiente como para hacer que incluso estas 4 doncellas se detuvieran por unos momentos ante la belleza de la escena ante ellas antes de apresurarse a ver cómo estaba.
De repente salí de mi aturdimiento, casi como si saliera de un trance, y los llamé, solo para que se volvieran hacia mí de una manera aparentemente amenazante, con varias posturas de batalla, antes de que el divino ancestro llamara a las otras 3 doncellas. Y agarró al adolescente, no al joven, y salió corriendo del área a toda prisa. Fue en ese momento que yo, Sir Alistair Alexandria Crowley, después de nuestra investigación inicial y los esfuerzos de socorro posteriores, recibimos informes del mismo cuarteto de doncellas que siguieron al nuevo rey demonio a la batalla, primero contra el dios maligno Perseo, amenazando con matar a una de las doncellas que lo acompañaban y robando el resto, lo que causó él se volvió ferozmente defensivo en respuesta, y pareció enojarlo con su flagrante desprecio por los daños colaterales causados por su asalto, seguido por Melkart, quien pareció ofenderse ante la idea de la presencia del nuevo rey cuando el séptimo campeón lo había debilitado, lo dejó en un estado significativamente reducido, y no tenía ningún deseo de permitir que un asesino de dioses estuviera cerca de él cuando acababa de recuperar su verdadera fuerza de su batalla con el rey Kusanagi Godou, y fue asesinado sumariamente cuando había intentado destruir todo de Italia con su rabia. Luego procedió a matar a Hades, mientras se dirigía a Japón, a través de un extraño artilugio volador que montaba con las 4 doncellas, todas parte de su séquito. Durante los primeros 2 encuentros, no logramos establecer contacto con el octavo rey, pero logramos al menos encontrar su itinerario general e identidad. El primer encuentro no nos dejó tiempo para hablar antes de que huyeran, la segunda vez nos enteramos de su presencia, pero no pudimos llegar a tiempo para obtener más que una idea general de cualquier conversación que tuvieron antes de salir corriendo a donde sea que fueran y su nombre. Emi Yashiro. La tercera batalla con Melkart resultó en escuchar al octavo campeone tratando de razonar con el dios maligno, pero finalmente resultó en que se viera obligado a matar al rey dios rebelde. Durante el cuarto encuentro, cuando luchó contra Hades, había un caballero que logró seguirlo y vio que la pelea se desarrollaba en una isla deshabitada, y notó que el nuevo rey trató de razonar con Hades, pero sus súplicas fueron ignoradas. Aparentemente, este caballero se había acercado a ellos, pero posteriormente fue hipnotizado de una manera que nunca antes se había visto, con una escuela de magia nunca antes vista. Aparentemente, fue interrogado y obligado a revelar todo lo que sabía bajo compulsión, pero fue noqueado sumariamente por los efectos secundarios de la magia. Sin embargo, pudo aprender algunos hechos muy importantes sobre el nuevo rey diablo. Primero, el octavo campeón es un adolescente japonés llamado Emi Yashiro, pero cuyas investigaciones han resultado en un callejón sin salida. Sus acompañantes son 4 doncellas, cada una de una belleza incomparable por derecho propio, incluido un antepasado divino a quien el rey demonio más nuevo se ha atado a sí mismo, no una diosa de la madre tierra unida a la fuerza a un dios de acero, sino que voluntariamente consintió en ser atado a un asesino de dioses, con un origen, no de acero, sino de espada. Y la parte más importante de este informe es mi recomendación de enviar un mensaje al rey japonés, advirtiéndole que el más nuevo de sus hermanos se dirige a Japón, ya que dicho caballero reveló que estaban hablando de dirigirse a Japón justo antes de perder el conocimiento. Si los 2 reyes japoneses se encontraran, temo lo que pueda pasar, ya que sería como un tigre y un dragón sentados en la misma cueva, reclamarlo como su dominio. Los 2 campeones más nuevos parecen reyes razonables, pero sería mi mayor recomendación en mi humilde opinión advertir a la Asociación de Magos Japoneses de la situación actual. Se recomiendan más investigaciones para futuras decisiones con respecto al octavo campeone, Emi Yashiro, el nuevo niño de Pandora y el rey diablo asesino de Dios. Resumen del informe del incidente de Nápoles y el octavo campeón enviado al Wittenhagemont por Sir Alistair Alexandria Crowley, gran caballero mayor de la Orden de la Cruz Cobre Negra, y caballero comandante de la rama de Nápoles del Cobre, Cruz Negra, por orden de Paolo Blendelli, ex Diabollo Rosso y líder de la Orden de la Cruz Cobre Negra. N/A. Así que aquí está el primer capítulo, como acaban de notar, es solo el primer prólogo, estoy planeando un prólogo de 2, posiblemente 3 partes, dependiendo de si necesito o no el extra para explicar la transición del Nasuverse al Campione.
verse, pero en su mayor parte intentaré unir el conocimiento que tengo de los dos lo suficiente como para que tenga sentido, pero si intentas estar en desacuerdo, ten en cuenta que mi conocimiento es principalmente de Wikipedia y lo que sé, y el próximo capítulo tendrá la hoja de estadísticas de Shiro al final, para darte una idea de cuán poderoso es. Hasta el próximo capítulo. Tranquilízate. Capítulo 2. Prólogo 2. Caída, ascenso y consecuencias N/A. Sí, sigo recibiendo todo tipo de comentarios contradictorios sobre cómo mi historia es buena o tiene un estilo de copiar y pegar. Solo responderé aquí a dichos comentarios y nunca más, no copio y pego. Simplemente estoy tomando el formato de los escenarios de varios trabajos que me gustaron, pero decidí combinarlos de una manera que aún no he visto que nadie haya intentado. Si te molestaras en leer esto, ya lo sabrías. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada de Fate ni de Campione. Y cualquier similitud entre mi fanfic y otras historias es simplemente en el escenario y su concepto, solamente. No reclamo ninguno de los escenarios utilizados por otros como propios, simplemente me gustaron y he descubierto la mejor manera de combinarlos. Yo no copio y pego. Comienzo de la historia. Goddess Lion Blade Works. El Rey del Hierro Forjado. Prólogo parte 2. King's Fall, Swords Rise After, Incidente Report. En un mundo de espadas y llamas, de acero y batallas, se puede contemplar un espectáculo maravilloso. El cielo mismo parece arder en la luz de un amanecer eterno, con una serie monolítica gigante de engranajes, en movimiento perpetuo, girando continuamente eternamente, brillando sobre un mundo silencioso con un suelo de arena de hierro y polvo de acero, entrelazado con parches de hierba, como si desde un prado o una llanura cubierta de hierba, con una gran cantidad de cortes en el suelo, como si aquí hubiera tenido lugar una batalla horrible de proporciones épicas, con la tierra misma aún recuperándose de dicha guerra, casi como si la tierra misma estuviera en medio de curación clavadas en el suelo en numerosos puntos e intervalos, con un desorden aparentemente caótico y desorganizado, había una gran cantidad de armas, hojas de todo tipo, clavadas en el suelo casi como monumentos conmemorativos, honrando a los grandes guerreros que alguna vez empuñaron estas mismas espadas. En el mismo centro de este mundo ominosamente silencioso, pero extrañamente reconfortante, una colina se yergue sola, con una pequeña serie de armas aparentemente intrascendentes, pero obviamente colocadas deliberadamente como simbólicas por la importancia que tienen, por el valor sentimental que tienen, en el corazón de este mundo. Y, sin embargo, dentro de este mundo aparentemente vacío, ominosamente aislado, pero serenamente pacífico y cómodo, se libra una batalla entre dos guerreros en este espacio por lo demás silencioso. Uno, un rey antiguo de la edad de los dioses, que ha desarrollado animosidad hacia la humanidad ya que siente que su indignidad merece su extinción, y avanza hacia su objetivo con un abandono brutal e ingobernable y un orgullo egoísta arrogante. Su aburrimiento y pérdida de fe en la humanidad lo llevaron a cometer una atrocidad digna de la envidia de All the World's Evil. El otro, un joven adolescente, que se ha convertido en un hombre joven y se ha convertido en un guerrero elegido por el destino para ser un héroe de la era moderna, en la hora más oscura de Age of Humanity. Negándose incluso a reconocer al Rey Dorado como un héroe caído de una era pasada, hace mucho tiempo que dejó de intentar razonar con el caído Rey de los Héroes, y se opone a él, el mundo como testigo, del nacimiento de la espada de la humanidad, el aliado de la justicia y el último héroe de la humanidad. Escena romper, Shiro Puff. Mientras luchaba contra Gilgamesh, los dos estábamos literalmente lanzando nuestro peso, nuestras armas disparándose y anulándose mutuamente mientras chocábamos y por todas partes bañamos el área con los restos rotos de armas que alguna vez fueron exquisitas, el pináculo de las mejores cuchillas jamás hechas en toda la historia. Con cada arma que me disparó el arquero dorado, le devolví una copia exacta, destrozándolas en una lluvia de chispas y acero roto. Mientras se acerca a él, parece estar extremadamente enojado porque evito que me mate, además de enviarle copias exactas de sus tesoros, y una mirada a la mirada de odio con la que sus ojos me atraviesan. Si las miradas podrían matar, ya me habrían ensartado innumerables veces, debido a las cuchillas que sus ojos me están dirigiendo actualmente, tanto figurativas como literales. Maldito farsante, deja de falsificar los tesoros reales y muere ya.
gritó el arquero dorado, su rostro transformándose en una mueca arrogante llena de absoluto odio y aversión. No puedo decir que no siento lo mismo, considerando que solo sentí odio desde el fondo de mi corazón por 3 personas, y la parte divertida fue que cada una de ellas está muerta. ¿Por qué no te esfuerzas más que King of Heroes, o estás tan perdido en tu arrogancia que ni siquiera te das cuenta de cuán retorcida se ha vuelto tu mente debido a la influencia del grial corrupto que puedes ni siquiera dirás cuánto has caído? Me burlé de vuelta, también se ha reducido. Su armadura dorada, que una vez fue la pieza de artesanía más exóticamente hermosa, había sido agrietada, dañada e incluso abollada y rota con piezas que faltaban en el conjunto, y destrozada por la fuerza explosiva repetitiva de varias libras de dinamita, cortesía de unos pocos caladvolts segundo roto y disparado en rápida sucesión. Su cabello, que alguna vez estuvo recogido en un estilo similar a una corona dorada de puntas rubias, se había despeinado y el flequillo le caía sobre la frente, con sangre y suciedad cubriendo su rostro y cuerpo debido a sus numerosas heridas, en su mayoría cortes severos, quemaduras y algunos huesos agrietados, tal vez rotos, pero por lo demás ilesos. No me veía exactamente mucho mejor, mi chaqueta había sido descartada hacía mucho tiempo, revelando mi suéter blanco hecho jirones con mangas azules que apenas se mantenían juntas. Mis jeans habían sido rasgados aquí y allá en las costuras, con sangre y suciedad de algunas caídas y heridas menores por el choque constante. Basta con decir que este atuendo prácticamente se ha arruinado, al igual que la mayoría de mis atuendos durante esta guerra del Santo Grial. Pero mi condición física no es mucho mejor que la de él, mi sobre se ha reducido a menos de un cuarto de mi capacidad total, mi resistencia se ha reducido drásticamente debido al constante ir y venir entre este bastardo dorado y yo, y tanto mental como mentalmente. Físicamente, me estoy acercando al límite absoluto al que puedo llegar antes de que mi cuerpo, mente y prana se agoten. Solo tengo lo suficiente en mí para ir al menos algunos enfrentamientos más. Después de eso, bueno, al menos lo mantuve ocupado el tiempo suficiente para que el plan se desarrollara sin problemas. El plan era simple. Luché contra Gilgamesh, mientras que Bastet y Karen usan la distracción para encontrar y rescatar a los monjes en el templo que se desmayaron por tener sus cuerpos expuestos a las maldiciones arrojadas por el grial corrupto, y purificando la mayor cantidad del barro infernal contaminado como sea posible, mientras usaba la tapadera de una antigua fuga subterránea de gas tóxico que fue sellada en una mina privada de piedras preciosas abandonada, que era propiedad del clan Tosaka, pero que fue sellada cuando la mina dejó de producir gemas y desenterró un antiguo depósito de gas tóxico que mató a algunos de sus mineros. En realidad, la idea era bastante inteligente, que el gas era tóxico y altamente inflamable, la tapadera perfecta para la explosión del uso de Excalibur por parte de Saber para destruir el Gran Grial. Mientras eso sucedía, Rin y Sakura se enfrentarían a Kira y Kotomine, lo matarían y luego liberarían a Ilia del estiércol contaminado que la usa como núcleo del Grial corrupto. Rin tuvo algunas quejas sobre el plan, pero al final, la convencí de que esto no solo nos daría la mejor manera de lidiar con el Santo Grial de una vez por todas, sino que también daría una excusa legítima en caso de que no lo hagamos. No sobreviviría a esta batalla en cuanto a lo que estábamos haciendo y lo que había sucedido. Al final, solo cedió al plan porque su lado magus pragmático y su lado humano terminaron concediendo al mismo tiempo que era la mejor opción. Pero simplemente tenía que hechizarme a mí mismo. Mi propia suerte voluble, Rod Vedan Netherrank solo tenía que morderme en el trasero. Justo cuando él y yo estábamos a punto de continuar nuestra batalla, fuimos interrumpidos por un desgarro repentino en mi mundo, algo que había comenzado a arrastrar a Gilgamesh hacia él, justo por su brazo, arrastrándolo a él y a mi Reality Marble junto con él. Y no podía apartar la mirada, como si estuviera viendo un accidente automovilístico o un choque de trenes que sucedía justo enfrente de ti, solo me quedé mirando estupefacto mientras el arquero dorado comenzaba a gritar y luchar contra el vacío que parece querer devorarlo. A él. No, maldita copa estúpida. ¿No sabe el grial que un sirviente no puede convertirse en su núcleo?
Me niego rotundamente a morir de una manera tan insultantemente indignada como los gritos de desafío y los gritos de protesta del arquero dorado fueron cortados cuando el agujero en el espacio mismo lo arrastró adentro, dejándome justo en medio de las ruinas del templo Ryūdō, con un solo pensamiento corriendo por mi mente. Por la raíz, madre de Akasa, Alaya, Gaia, y todas las cosas en el medio, ¿qué demonios fue esa maldita cosa? No aparté los ojos del lugar donde el espacio mismo se distorsionaba, con mi mente corriendo a millas por minuto. Pero un repentino trío de voces detrás de mí rompió mi mirada, haciendo que me perdiera un detalle clave en mi momento de mi falta de atención. Punto de vista tercera persona. Rin, Sakura y Jiya estaban tropezando con cansancio hasta el lugar donde Shiro estaba luchando contra Gilgamesh, cuando de repente sintieron un cambio extraño en el maná ambiental en el área, lo que hizo que sus cuerpos cansados se pusieran completamente alerta ante cualquier posible amenaza. Solo para relajarse cuando vieron una cabeza pelirroja familiar mirando al vacío, con una expresión en su rostro que parecía mostrar toda su atención en un solo punto, en una postura de batalla que no estaría fuera de lugar si él fuera frente a un enemigo, lo que hace que compartan una mirada entre ellos. Shirou/Senpai/Oni-chan. ¿Qué estás mirando? Todos le preguntan al mismo tiempo con voz cansada. Shirou de repente se sobresalta, luego se gira para mirarlos, su guardia baja por unos momentos, cuando de repente, una serie de cadenas doradas se rasgan del mismo lugar desde el cual la lágrima que Shirou estaba mirando intensamente hace solo unos segundos, envolviéndolos con fuerza a los cuatro, sorprendiendo al trío mientras Shirou maldecía en silencio por lo bajo. ¿Qué demonios?, gritó la heredera Tosaka, gritando los pensamientos exactos de los cuatro adolescentes presentes, cuando de repente una cara comienza a salir de la rasgadura dimensional, usándolos a los cuatro como un ancla para evitar ser absorbidos por el olvido. No te atreves a atraer a un rey de todas las personas al real. Gritó Gilgamesh, el arquero dorado simplemente se sacó mientras los adolescentes intentaban mantenerse en su lugar sin ser arrastrados con él. Todos miran al rey de los héroes caído, cuando Shirou de repente le grita por encima del ruido. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de llevarnos contigo? Tonto, solo necesito que te quedes donde estás para poder salir. Al menos sé útil en algo tan simple como esto. El arquero dorado de repente gritó molesto, su rostro mismo se desgarró cuando comenzó a tirar aún más fuerte para arrastrarlo. El hecho de que no estaba gritando en absoluto por una experiencia tan horrible muestra cuán duro era para Shirou. Opinión. Entonces Gilgamesh hizo algo que causó que las mentes de los cuatro adolescentes se detuvieran. Al menos no podría ponerse peor. Con un movimiento perfectamente sincronizado, los cuatro adolescentes de repente miraron directamente a los ojos carmesí del arquero dorado y dijeron con un tono y una cara perfectamente inexpresivos. ¿De verdad acabas de decir eso? Solo tenías que engañarlo. Gilgamesh solo los miró con una mirada de confusión e irritación, antes de que el suelo debajo de los cuatro adolescentes se moviera repentinamente, causando que los cuatro comenzaran a ser atraídos, todos con los ojos muy abiertos, y cada uno gritando una maldición el uno al otro. Maldito monje, ese bastardo adorado, Oni-chan, tú y tu maldito senpai, ayuda a chicas, espera, yo, shriek golpe. En ese instante, el único rastro de que los adolescentes estaban allí era el brazo izquierdo amputado de un joven, el único signo de los cuatro encontrados por Basset y Karen, quienes estaban conscientes de que algo iba terriblemente mal y estaban aún más horrorizados. Cuando cierto hechicero del apóstol muerto apareció después y descubrió lo que quedaba de Emiya Shirou, Tosaka Rin, Matou Sakura y Jiya Bielbone e Inzburn. Su aparente molestia por la desaparición parecía aún más inquietante que la reacción habitual de Clocktower ante su aburrimiento. Informe posterior al incidente del desastre de la Quinta Guerra del Santo Grial. A raíz de la explosión causada por los magos asiáticos que participaron en la Quinta Guerra del Santo Grial, con el testimonio de Basset Kremitz Fraga y Karen Hortensia, el sistema del Santo Grial de Fuyuki ha sido considerado demasiado peligroso para permitir su existencia continua, y como tal ha sido ordenado por la autoridad de Lorelei Bartolomeo y, jefe de la noble familia de magos Bartolomeo y, para ser desmantelado de inmediato, para evitar el riesgo de cualquier posible descubrimiento
conocimiento de la magia por parte de aquellos que ignoran la existencia de la magia. Además, de acuerdo con una investigación más profunda, los restos de 4 magos adolescentes se dieron por perdidos sumariamente, uno de los cuales era el odiado heredero de Emiya Kiritsugu, el infame Magus Killer, lo que resultó en la pérdida absoluta de las líneas de sangre de los magos. Emiya, Matori Tosaka. Cuando los viejos enemigos del clan Emiya declararon sus intenciones de tomar los restos de los niños pequeños para estudiarlos, Selrech los hizo callar diciendo que los restos de los niños debían ser tomados bajo su protección, y cualquiera que se atrevió a tratar de profanarlos sabiendo que tenía hecho así, serían sometidos a un dolor tan tortuoso que literalmente desearían poder morir. Nadie se atrevió incluso a poner a prueba al hechicero apóstol muerto después sobre este tema, cuando una de estas personas trató de discutir, antes de que el pobre tonto comenzara a gritar en una cantidad de dolor inhumanamente imposible, cayendo al suelo, con la mente destrozada, los ojos sin vida, y su alma misma, destrozada. Cuando la reina exigió saber lo que acababa de hacer, Selrech respondió afirmando que simplemente le dio una idea de simplemente una pedazo del dolor que era esencialmente una parte de la existencia que es Emiya Shiro en este mundo, y solo en este mundo. Para gran sorpresa de todos aquí, el hombre esencialmente había muerto por el dolor que sentía y, sin embargo, la joven Emiya no solo seguía viva después, sino que había pasado por cosas peores. La sola idea hizo que todos se dieran cuenta de la razón por la que Selrech lo encontraba tan entretenido. Si un joven adolescente de menos de 2 décadas de edad pudo soportar el dolor suficiente para matar por completo a un hombre adulto de unos 40 años, a quien literalmente le destrozaron la mente y le rompieron el alma, entonces ¿cuánto dolor podría soportar el niño? El niño puede literalmente superar sus propias limitaciones una y otra vez sin siquiera inmutarse. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El potencial del niño es esencialmente ilimitado. En la totalidad del multiverso, él es la única persona que he visto con este rasgo como la única constante de su existencia. El mariscal mago se rió de alegría ante la evidente conmoción en todos los presentes al escuchar su declaración. Luego, de repente, se vio absolutamente furioso cuando ella simplemente gruñó. Pero entonces tuvo que ser asesinado demasiado pronto. Tenía demasiados planes para él, pero ahora están arruinados, todo por esto. Las estúpidas maquinaciones de los viejos, que simplemente no pueden aceptar que sus habilidades están disminuyendo, y están demasiado concentrados en su estúpida y perdida gloria, incluso se preocupan por las vidas perdidas en su condenada búsqueda para recuperarla. Eso llamó la atención de todos. El Wizard Marshall, un hombre que nunca le enseñó su magia a nadie, realmente tenía planes para el joven heredero de Emiya. Había solo una razón por la que podían pensar en por qué, pero fue la reina quien preguntó cuáles eran esos planes. Eso llamó la atención de todos. El Wizard Marshall, un hombre que nunca enseñó su magia a nadie, tenía realmente planes para el joven heredero de Emiya. Solo había una razón por la que podían pensar en por qué, pero fue la reina quien preguntó cuáles eran esos planes. Eso llamó la atención de todos. El Wizard Marshall, un hombre que nunca enseñó su magia a nadie, tenía realmente planes para el joven heredero de Emiya. Solo había una razón por la que podían pensar en por qué, pero fue la reina quien preguntó cuáles eran esos planes. Selrech procedió a afirmar ante las respuestas sorprendidas de todos que la joven Emiya era en realidad una de las pocas Emiya Shirous en el multiverso que no solo era un futuro espíritu heroico potencial, sino posiblemente la que podría haberlo hecho de la manera correcta. Sin convertirse en un contraguardián, como lo fue el arquero de la Quinta Guerra del Santo Grial. Cuando Hupsachade von Einsburn exigió saber de qué estaba hablando el Wizard Marshall de una manera bastante grosera, Selrech, para horror de todos los presentes, de repente desató tanta intención asesina en la habitación que incluso la propia reina de la Torre del Reloj pareció retroceder ante la ira aparentemente inusual del hechicero apóstol muerto, reveló que Emiya Shiro era una existencia a quien nunca se aburrió de mirar, pero casi todos los que habían seguido el camino de un mago se habían convertido en un perro de Alaya, haciendo un trato con el mundo para obtener el poder de salvar a más personas, pero al final
precio de convertirse en un contraguardián después de su muerte, que siempre fue causado por ser traicionado por sus propios camaradas, a quienes hizo el trato de salvar, incriminándolo por algo que no hizo. Y que Emiya Shirou de este mundo bien podría haberse convertido en el que salvó a sus yo alternativos de su contrato, al convertirse en un espíritu heroico adecuado, reconocido como un héroe, liberando así al contraguardián Emiya de su destino maldito. Esto hizo callar a todos los enemigos del clan Emiya, cuando se dio cuenta de que la única salvación para alguien que se vio obligado a vivir en un infierno eterno y que ahora estaba condenado para siempre, y que el hijo del Magus Killer era la contraparte de este mundo. Este mismo Counter Guardián, de repente sintieron que el rencor que sentían hacia el padre no era merecido por el hijo, por lo que el destino parecía tener reservado para él. Nadie merecía tanto de un destino cruel. Después de lo cual, Lady Lorelei Bartolomeo y lo interrogó sobre todo lo que sabía, y el caleidoscopio luego arrojó la proverbial bomba sobre todos ellos, sorprendiendo incluso a la señorita Hortensia y al ejecutor Fraga, quienes eran bastante amigables con el niño. El mariscal mago declaró, para total conmoción de todos los presentes en la investigación, y cito: "Los niños no están muertos, pero aparentemente han sido absorbidos por otro mundo. ¿Cómo sucedió? No lo sé, pero de alguna manera, los cuatro fueron arrastrados a una ruptura entre dimensiones causada por el hereje Servante Avenger, Angra Mainyu, a un mundo donde podría manifestarse para recuperar un punto de apoyo en la creación de donde fue expulsado. Eso normalmente sería imposible, como Alaya y Gaia nunca le permitiría hacerlo, situaciones comprometedoras con mujeres", declaró el hechicero apóstol muerto, para gran vergüenza de todas las mujeres presentes, y la envidia de todos los hombres. Incluso yo tengo que admitir que me encuentro bastante celoso de una suerte tan extraña. Como tal, la investigación oficial y la limpieza, así como el desmantelamiento del sistema del Grial, fueron manejados y supervisados por la propia reina, y sumariamente se fue a Clock Tower tan pronto como todo lo que se necesitaba estuvo terminado. Tanto la señorita Hortensia como Enforcer Fraga permanecieron en la ciudad de Fuyuki, llegando incluso a quedarse en la propiedad de la familia Emiya hasta nuevo aviso. Todavía realizan sus respectivos deberes, pero ambos han sentido que la ciudad nunca volverá a ser la misma sin los jóvenes magos que dieron su vida para salvar el mundo. La propia ciudad celebró un servicio conmemorativo para los cuatro jóvenes, incluso colocó una estatua en honor a ellos por sus acciones y su sacrificio, y se los considera héroes locales que murieron demasiado jóvenes. Declaración de Selrech de los restos del joven Emiya como fuera de los límites. Como tal, todos los procedimientos terminaron y todo pareció volver a la normalidad, salvo la obvia evitación del Wizard Marshal cada vez que aparece en Clock Tower, al menos, más de lo habitual. Resumen del incidente de la Quinta Guerra del Santo Grial y sus secuelas, ahora conocido como el desastre del Monte Enso por los lugareños, por Waver Velvet, Loremello y segundo N/A. Bien, aquí está la segunda parte del prólogo, terminada y publicada. Ahora, para responder a una pregunta de un crítico, ¿sí, Basset y Karen aparecerán? No, no están muertos y, por último, te felicito por darte cuenta de algo que no era muy obvio. Dale una galleta, solo se dio cuenta de una pista sutil que dejé caer en el último capítulo. Buen trabajo Cayen 1024, recibes una galleta por darte cuenta. Pero para responder a su pregunta, me temo que eso sería un spoiler, así que lo soy. No. Narración. Espera el próximo capítulo, y para aquellos que se estén preguntando, el próximo capítulo también tendrá la hoja de estadísticas de Shirou. Más tarde tíos, hasta el próximo capítulo. Tranquilízate. Capítulo 3. Prólogo final. Quiebra, reforma, renacimiento N/A. Por favor lea antes de revisar. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Campione. O cualquier cosa asociada a sus respectivos derechos de autor. Tampoco copio y pego como muchos de ustedes afirman, me inspiro en otras ficciones, esto es simplemente una creación de los escenarios e ideas. Son propiedad de los autores de sus historias originales, simplemente me gustaron las ideas, pero traté de modificar el escenario para combinarlas de manera que tuvieran sentido. Esto está escrito en mis propias palabras, así que detengan las reseñas de copiar y pegar ya. Comienzo de la historia.
God Slayer Blade Works. El Rey del Hierro Forjado. Prólogo parte final. Roto y reforjado, destrozado y renacido. En un espacio sorprendentemente vacío y en blanco, donde la blancura parece extenderse desde casi todos los espacios, cierto adolescente pelirrojo comienza a moverse, pero decir que está en un viaje difícil probablemente no le haría justicia por las pruebas que tendrá aún por enfrentar. Cambio de escena. Shiro Puff. Empecé a despertarme con un latigazo forzado bastante turbulento, todo mi cuerpo palpitaba, pero curiosamente, parece que no puedo sentir golpe. Bueno, mierda. De repente siento que soy víctima de una mala broma. Murmuro por lo bajo, maldiciendo en silencio la repentina falta de mi brazo izquierdo ahora desaparecido, que aparentemente ya no está allí. Si no estuviera tan acostumbrado al dolor de canibalizar mis propios nervios solo para hacer circuitos temporales antes de desbloquear adecuadamente mis naturales, lo más probable es que estaría gritando de dolor ahora mismo, antes de morir por la conmoción. Ahora para tratar de averiguar qué pasó, dónde estoy y dónde, Shiro. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando traté de levantarme, cuando una presencia repentina hizo que de repente me pusiera nerviosa. Conozco esta presencia, no había manera de que alguna vez la confundiera. Mis sentidos místicos reconocerían ese dulce y enfermizo olor a escamas de serpiente en cualquier lugar. Me puse de pie de un salto, sosteniendo la daga azot que me dio Rin. Jinete. Grité, tensándome para luchar en cualquier momento, antes de que la sirvienta de la montura hiciera algo que pensé que sería lo último que la vería hacer. Deseo formar un contrato contigo, dijo mientras se arrodillaba ante mí. Tan inesperadas fueron sus acciones, que incluso los mismos engranajes en mi vasto cielo Unlimited Blade Works se detuvieron con un chirrido ante la sola idea de que algo así sucediera. ¿Te importaría repetir eso? Creo que la pérdida de sangre y el dolor afectaron mi audición, porque no hay forma de que haya escuchado eso bien. ¿Acabas de pedirme que forme un pacto amo-sirviente contigo? Le pregunté después de unos segundos, mientras sudaba por el pensamiento que escuché mal de mi condición. Permíteme explicarte. Deseo formar un contrato contigo para salvar a Sakura, mi antigua maestra, quien era mi verdadera maestra, pero renunció a su derecho como maestra al transferir su mando sobre mí a su hermano. Quiero formar un pacto amo-sirviente contigo para salvarla. De hecho, tuve que hacer una doble toma de eso. Así que déjame ver si entiendo bien esto. Sakura fue tu verdadera maestra quien te convocó, asintió, pero renunció a su derecho a ser una maestra al transferir su mando sobre ti a ese bastardo de Shinji, asintió, pero con el fantasma de una sonrisa que había comenzado a dibujarse en sus labios ante la mención de que Shinji era un bastardo, ¿y quieres formar un nuevo contrato conmigo para salvarla? Yo pregunté. Eso es correcto. Respondió el criado del monte. ¿Por qué? Era todo lo que podía preguntar, solo tenía la sensación de que estaba siendo honesta, pero quería saber por qué quería salvarla. Sakura ya no era su maestra, no tenía ninguna razón para salvarla, así que ¿por qué? Es porque ella es igual que yo hace mucho tiempo, es muy similar a mí, es casi como mirarse en un espejo con lo mucho que su vida parece reflejar la mía. Ha sufrido tanto durante tanto tiempo sola, que siento la necesidad instintiva de tratar de salvarla. Sé muy bien el infierno por el que ella ha pasado. Me llevó a la muerte, por eso deseo salvarla. La respuesta de Rider en realidad me sorprendió y me sacó de mis pensamientos. Sabía que los sirvientes reflejaban a sus invocadores, como dos personas cortadas por la misma tijera, pero esto fue una sorpresa que ni siquiera yo pensé que podría suceder. Se vio a sí misma dentro de Sakura y quiso salvarla de una muerte tan cruel y trágica. E incluso estaba dispuesta a llegar tan lejos como para formar un contrato conmigo solo para hacerlo, esencialmente esclavizándose a sí misma para mí. La gran cantidad de confianza que me estaba dando era bastante clara. Ni siquiera necesité pensar en mi respuesta. Trato. Salvémosla a ella y a los demás. Ella asintió con alivio cuando una sensación de pinchazo familiar comenzó desde el dorso de mi mano hasta la parte inferior de mi hombro, causando que los sellos de comando me marcaran como un maestro formado en la apariencia de una serie de espadas tribales a lo largo de mi brazo restante.
Preguntándome ociosamente por qué había tantos, dejé esos pensamientos a un lado para más tarde y me volví hacia Ryder. ¿Dónde estamos, Ryder? ¿Sabes dónde están todos los demás? Estamos dentro del Grial. Angra Mainyu había intentado usar el poder que robó del Grial a lo largo de los años para manifestarse, pero no tenía el poder para hacerlo en este mundo. Alaya nunca se lo permitiría, así que te envió todo a un mundo donde podía, pero estabas atrapado en el borde mismo de la lágrima dimensional, causando que tu brazo izquierdo fuera arrancado y dejado atrás. El sirviente del monte respondió, señalando el muñón donde solía estar mi brazo izquierdo. Gilgamesh también fue arrastrado y no estaba complacido en lo más mínimo. Ella sonrió levemente en respuesta mientras decía esas palabras. Aparentemente ella era de la misma opinión que yo con respecto a ese bastardo dorado. Pero Angra Mainyu y Gilgamesh ya han comenzado a luchar en el mundo al que fueron, arrastrando a Rin, Sakura e Iya. Temo por su seguridad si no nos vamos pronto. Ryder terminó rápidamente con un tono de voz serio. Ya veo, bueno, vamos, Ryder. Tenemos que darnos prisa. Espera, hay alguien con quien debes hablar primero antes de irnos. Dijo el criado del monte. Estaba un poco confundido por esto que posiblemente podría, Shirou. Conocía esa voz. De ninguna manera en el infierno no reconocería la boca sarcástica de ese bastardo cínico. Archer. ¿Qué quieres en el nombre de Roth? Si esto no es importante, entonces tengo que ir y salvar a las chicas. Me giré mientras le fruncía el ceño con clara irritación. Odiaba a este tipo, simplemente no había forma de que él y yo no pudiéramos estar molestos solo por estar en presencia del otro. Simplemente no lo soporto, a pesar de que por mi vida no pude descifrar la raíz maldita, sea la razón de mi odio instintivo. Confía en mí, te odio tanto, tú y yo nunca estaremos de acuerdo en cómo manejar nada, pero debes darte cuenta de que el momento de discutir no es ahora. La puerta entre las dimensiones se está cerrando, mientras estás desperdiciando tiempo, simplemente parado allí. El sirviente del arco vestido de rojo dijo, mirando a lo lejos, ¿dónde está el portal de salida de aquí para todos? Y definitivamente cerrándose. Realmente apenas podía verlo, pero él no notó ningún problema, pero, de nuevo, era un arquero. Arqueros típicos, no solo se les llama los mejores sirvientes en términos de capacidad perceptiva por nada. Solo lo reconozco a regañadientes, pero nunca lo admitiré. Las posibilidades de que eso suceda son tantas como que yo cometa un asesinato en masa y masacre un pueblo lleno de inocentes. Roth sea una maldita oportunidad en el infierno. Nunca va a pasar. Entonces, ¿por qué seguimos aquí parados? Tengo que irme ahora. Estaba empezando a ser muy impaciente. Allí estaban todos, en quién sabe cuánto peligro, y aquí estoy yo, perdiendo el tiempo parado hablando. No creo que estés en posición de salvar a nadie en este momento. Dice en un tono absolutamente monótono, mirando deliberadamente mi brazo izquierdo perdido. Eso me enfada más de lo habitual. No importa, tengo que irme, ahora. Le gruño a Archer, pero él simplemente me mira con evidente contemplación en sus ojos. ¿Qué es lo que deseas hacer? Él me preguntó. Ser un héroe. No necesitaba pensar o incluso dudar en mi respuesta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para lograr eso? Me volvió a preguntar. Nada, salvaré a todos, sin sacrificar a nadie. Esta es la única opción. No hay otro camino para mí. Nuevamente, ni siquiera necesité pensar o dudar. Entonces eres un idiota tontamente ingenuo, pero veamos hasta dónde te llevará tu idealismo. Sin duda será divertido verte dando tumbos, gruñó Archer con un gruñido enojado. Luego convocó a Kansou, la espada negra. Puse la daga azote en mi mano derecha en una postura lista, pero él no planeaba pelear. Archer luego puso la espada en su propio brazo izquierdo y cortó la extremidad, tomándola de su hombro con su mano derecha, luego caminó hacia mí, tomándome completamente por sorpresa. Lo colocó en mi muñón, donde Avalon comenzó a unir el brazo de Archer a mi muñón, para mi sorpresa, y esperemos que no repitas mis errores, dijo mientras sostenía su miembro amputado mientras me lo unía. Dolor, sufrimiento, dolor, agonía, dolor, dolor, dolor. De repente caí de rodillas, mi cuerpo repentinamente sacudido por una intensa cantidad de dolor.
El dolor no era por el brazo atado, sino por el prana extraño, los circuitos mágicos y los recuerdos que de repente se precipitaron a través de mi cuerpo. Fue como si el fuego primordial hubiera sido bombeado repentinamente a través de mis venas en un estallido repentino y masivo, y con el dolor, llegaron los recuerdos. Soy el hueso de mi espada. Vi la imagen de un hombre, parado solo en una colina de espadas, con su fuerte espalda mirando hacia otro lado, aparentemente capaz de soportar el peso del mundo. Un hombre que luchaba por un sueño imposible y lo perseguía con todo lo que valía. Un hombre que deseaba salvar a todos, pero nunca sacrificó nada para lograr su sueño. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Un santo que fue de campo de batalla en campo de batalla, viajando de una guerra a la siguiente, buscando salvar a todos y terminar con todos los conflictos. Sin embargo, estaba solo en su búsqueda, abandonado por sus propios camaradas. He creado más de 1000 espadas. Eventualmente, sus únicos compañeros fueron sus mismas armas, sus únicos amigos en su cruzada. Nunca entendido por nadie, sus ideales hicieron que aquellos a los que salvó lo llamaran hereje. Y vuelven sus armas contra él. Traicionado por sus propios antiguos camaradas, salvó. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. El peso de sus ideales se volvió demasiado grande para que él lo soportara, hasta que finalmente, sus propias armas lo traicionaron. Empalándolo desde dentro. He soportado dolores indecibles para crear muchas armas, pero esas manos no sostienen nada. Finalmente, su corazón se hizo añicos como el cristal en el que se había convertido. Sus propios ideales se convirtieron en su ruina. Al tratar de seguir el camino de un santo, fue ejecutado como hereje. Entonces, mientras oró, su alma se había oxidado, su cuerpo, roto, y finalmente, su mente, simplemente deseaba el fin de su dolor. Pero no iba a ser obras ilimitadas de cuchillas. Porque su infierno acababa de comenzar. Su cuerpo estaba hecho de espadas. Y su nombre era... De repente comencé a toser sangre mientras los recuerdos se desvanecían lentamente de mi visión, jadeando y jadeando por respirar. Tú eres, comencé a decir, pero cuando miré hacia donde estaba, el sirviente carmesilla se había desvanecido. No quedaba rastro de él, ni siquiera una mancha de sangre en cualquier dirección que fuera. Ya se fue, maestro. Debemos darnos prisa, la puerta no permanecerá abierta por mucho más tiempo. Ryder habló, atrayendo mi atención hacia ella. Empiezo a ponerme de pie, cuando Ryder de repente sacó sus clavos de cadena y se apuñaló a sí misma en el cuello, derramando su sangre, para convocar a su noble fantasma, Bellerophane, la bestia fantasmal convocada de su sangre. Y rápidamente lo montó, su arma se convirtió en una brida que podía usar como riendas para conducir. Nos llevaré allí con mi velocidad, pero antes de irnos, hay uno más que desea hablar contigo. Cuando dijo esto, comencé a sentirme aún más frustrado. Ya teníamos poco tiempo, así que ¿quién? Shirou. Mi mente se detuvo cuando escuché esa voz. No había forma de que jamás confundiera su voz. Sable, me giré y saludé a mi primer sirviente. Ella me sonrió de una manera muy cálida y amorosa, y me abrazó en un abrazo que yo le devolví completamente. Ella se apartó y me miró directamente a los ojos. La batalla en la que estás a punto de entrar será muy peligrosa, pero sé que irás sin importar el peligro que te aguarde. Eso es lo que eres. Ella me sonrió. Ella me conocía demasiado bien. Incluso sin conocer la situación de antemano, seguiré yendo, y ella lo sabía. Antes de que te vayas, tengo algo que quiero darte. Dijo, luego levantó algo que nunca pensé que tendría el privilegio de siquiera considerar tocar, y mucho menos empuñar. Sable, no puedo, Excalibur es tu espada, no puede tener otro dueño, y ni siquiera soy digno. Intenté negarme, pero ella no aceptó un no por respuesta. Shirou, quiero que lo tengas, en todo caso, siento que eres más digno que yo para manejarlo, pero decidas lo que decidas, sé que te estaré esperando, siempre. Y sería de más utilidad para ti. De lo que estarás sentado conmigo, acumulando polvo. Saber dijo, haciéndome incapaz de rechazar sus deseos.
Me acerqué a Excalibur, solo para que de repente se levantara y se deslizara dentro de mi cuerpo, tomando el lugar que le correspondía, envainado dentro de Avalon, dándome una sensación un poco más fuerte y robusta, como si algo de repente se sintiera como dos partes incompletas. Mitades fusionadas en su propio todo. Rápidamente abracé a Saber, dándole un momento lleno de mis sentimientos por ella. Gracias, Arturia. Atesoraré este regalo. Dije, su rostro radiante de afecto por usar su verdadero nombre. Sé que lo harás, Shirou. Te amo y prometo esperarte, siempre. Por el tiempo que sea necesario. Ahora ve a salvar a los demás, mi héroe. Arturia me dio una sonrisa llena de todo el amor que tenía por mí y me dejó ir de un último abrazo lleno de amor. Caminé hacia Rider y me subí a su montura, despegando hacia el portal en la distancia sin mirar atrás, justo cuando Arturia desaparecía en una niebla dorada de prana. Y entonces recordé algo muy importante que había olvidado. Un pequeño detalle. Realmente no soy un muy buen jinete. Quiero decir, apenas podía andar en la motocicleta que me regaló el viejo Raiga por mi cumpleaños número 16, y mucho menos un caballo, y mucho menos un maldito Pegaso que viajaba a varias veces la velocidad del sonido. Era todo lo que podía hacer para mantener mi lugar detrás de Rider. Apenas monté la maldita cosa, aunque solo fuera por situaciones en las que necesitaba ir a algún lugar donde no podía caminar a pie. La moto pudo no haber sido la moto de mi viejo, pero era del mismo modelo. Lo guardé por ninguna otra razón más que su sentimentalismo, si no es que es un uso ocasional real. Me aferré a la sirvienta de la montura tan fuerte como pude sin tratar de agarrar nada inapropiado, pero la gran velocidad de su montura hizo casi imposible para mí hacerlo, literalmente obligándome a agarrar su pecho en mi incómodo movimiento. Intentar aferrarse a algo. Vino el chillido bastante femenino de dicho Servant. Traté de encontrar algo más a lo que agarrarme, pero no pude sin casi caerme. Perdón. Grité casi inmediatamente en respuesta. No fue mi intención, solo perdí el equilibrio y casi me caigo. Trataría de agarrar algo más, pero si lo hago, me caería, así que por favor, tengan paciencia hasta que crucemos la puerta. Estuve a punto de gritar en mi vergüenza apresurada. Traté de decirle lo siento con un rubor rojo brillante que me subía por la cara. Pero mis intentos de tratar de disculparme fueron interrumpidos por sus gemidos en un muy manera sugerente. Por favor, ahí no soy ve muy es esencio. De repente comenzó a gemir en voz alta de una manera extremadamente erótica. Oh, Rod, maldita mi suerte de rango ¿por qué diablos tengo que estar en tal situación? Es simplemente una tortura para mí. La puerta de repente comenzó a cerrarse más rápidamente. Rider comenzó a acelerar más rápido hacia la puerta en respuesta, mi prana de repente comenzó a sentir la caída en mis ya bajas reservas, pero la puerta no parecía estar más cerca. Luego comenzamos a ir aún más rápido, pero aún no íbamos a lograrlo. En mi determinación, me decidí por el único curso de acción que sabía que aseguraría nuestro éxito, pero que probablemente garantizaría mi muerte. Las chicas me van a matar por esto. Soy el hueso de mi espada. Empecé a cantar el aria de Archer, sabiendo muy bien lo que estaba haciendo. Pero también sabía que no tenía otra opción. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Empezamos a acelerar aún más, corriendo hacia la puerta de salida, pero todavía no estaba ni cerca. Mis circuitos mágicos prácticamente me gritan de dolor, la quemadura que sentían era muy incómoda. Pero aún así continué de todos modos. He creado más de 1000 cuchillas. La quemadura en mis circuitos parece volverse más manejable ahora, pero aún no es suficiente, el portal se cerrará antes de que lo alcancemos. Preparándome para lo que sé que sucederá, hago lo único que puedo hacer. Las chicas definitivamente se enojarán conmigo si alguna vez se enteran de esto. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Mis palabras parecen impulsarnos aún más hacia nuestra meta aparentemente inalcanzable, pero aún así continúo. Prácticamente me bebí el veneno, también podría lamer el cuenco hasta dejarlo limpio. He soportado un dolor indecible para crear muchas armas, pero esas manos no sostienen nada. Casi allí, solo un poco más, pero sé que todavía estábamos cortando mucho para cerrar para mayor comodidad. Así que sigo cantando. Entonces, mientras oro.
De repente, salimos disparados por la puerta y volamos por encima de un pueblo, y estaba ardiendo. Conocía esta escena demasiado bien. Era exactamente lo mismo que vi hace 10 años, el mismo infierno donde nací. Veo una plaza central con las niñas atadas a un juego de cruces bastante toscas, crucificadas en su lugar, donde un área aparentemente intacta de la ciudad parece ser la única excepción de las llamas infernales que queman todo a la vista. Le ordeno mentalmente a Ryder que vaya allí y lo salve, pero un repentino estallido de movimiento a alta velocidad llama mi atención. Me giro para ver nada menos que a Gilgamesh y Angra Mainyu, ambos completamente manifestados en el mundo, luchando, ambos con una mirada enojada en sus rostros. Aparentemente a Gilgamesh no le gustaba ser arrastrado a lo que fuera que el dios persa de la oscuridad parecía tirar, y Angra Mainyu parecía aún más enojada porque Gilgamesh aparentemente estaba siendo Gilgamesh. Estaba arrojando tal letanía de maldiciones tan impresionantes, que me sorprendió que el Santo Grial no apareciera en ese momento por la gran cantidad de juramentos que el Vengador estaba vertiendo con salvaje abandono. No puedo creer que en realidad haya algo todos los males del mundo y yo alguna vez tendríamos en común. Un odio absoluto por el bastardo dorado. ¿Quién lo hubiera pensado? Salté desde la parte trasera de Bellerophane, diciéndole mentalmente al sirviente de la montura que salvara a las niñas, mientras lidiaba con los dos mayores dolores en mi trasero con los que jamás había tenido el disgusto de lidiar. Aterricé justo en medio de su pelea, a solo unos metros de distancia de ambos, sorprendiéndolos a ambos. Podía sentir que mi mente comenzaba a fallar, pero curiosamente, mi cuerpo no sentía nada. Supongo que canibalizar mis propios nervios durante tanto tiempo me adormeció ante el dolor de tener mi cuerpo literalmente desgarrado desde adentro por incontables espadas. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué cojo, te atreves a interponerte en mi camino una vez más, asquerosa? Ilimitado. E inmediatamente, ambos tienen los ojos muy abiertos en estado de shock, tan grandes como platillos en la oscura realización, ya que de repente entienden qué demonios estaba a punto de suceder. Se movieron para detenerme. Bladeworks. Pero estaban demasiado concentrados el uno en el otro y en su ira para darse cuenta de que los tenía justo donde los quería a ambos. La realidad misma se distorsionó para que coincidiera con mi mundo interior. Mi Reality Marble se manifestó justo antes de que cualquiera de sus espadas pudiera arañarme. Ya sabía lo que estaba haciendo y, francamente, no pensé que esto tendría ningún otro resultado que pudiera ocurrir. Tú pequeño, honestamente crees que te permitiría, incluso ahora intentas meterte en mí. No creo que tú estés en ninguna posición para criticarme ahora mismo. Los interrumpí a ambos antes de que pudieran siquiera intentar terminar sus pensamientos. Mi voz comenzó a sonar como un raspado metálico, como cuchillas afilándose entre sí. No tengo mucho tiempo, pero al menos les explicaré lo que aún tienen que descubrir. La invasión de lo que había hecho me está destrozando. Cuerpo, mente y alma. De repente hacen una doble toma, con la boca abierta como un par de peces, y sus ojos pegados a mi forma en un silencio conmocionado y fascinación morbosa por mi apariencia sorprendente. Mi cuerpo, desde mi brazo izquierdo hasta el resto de mí, comenzó a explotar con varias cuchillas atravesándome desde adentro. Mi cuerpo se convirtió en una especie de abominación de acero y carne muerta. La invasión del brazo de Archer me carcome, consumiéndome rápidamente, cuerpo, mente y alma, pero todavía me quedan 1 o 2 minutos de pensamiento consciente. Mucho tiempo para decirles a los dos lo jodidos que están ahora. Explícate, falso, tu rey lo exige. ¿Solo de qué diablos estás hablando? Yo sonrío. Este mundo, este mismo lugar en el que te encuentras, es el noble fantasma de Archer, Heroic Spirit Emilia. Este mundo era el único noble fantasma que realmente podía decir que era suyo y solo suyo. El poder de crear cualquier arma que fuera teóricamente posible de crear en cualquier momento, con el mundo mismo proporcionándoles los materiales y hechicerías, lo que le permite convertir cualquiera de las armas contenidas aquí en un fantasma roto, sin consecuencias, ya que puede rehacerlas como cuantas veces quiera aquí. Ambos de repente parecieron mirarme con una perfecta inexpresividad y cuando estaban a punto de responder, continué. Sin embargo, ambos ya sabían esto, pero ahí es donde parecen olvidar la parte clave aquí.
les digo a sus rostros pálidos, horrorizados al darse cuenta de las implicaciones de lo que estaba diciendo. Este mundo entero es su noble fantasma, lo que también lo convierte en mi noble fantasma, ya que él y yo somos semilla Shirou, lo que significa que también se puede romper, pero él nunca lo hizo. El impacto repentino de lo que acababa de decirles a ambos hizo que ambos comenzaran a estallar en una tina entera de sudor frío por las implicaciones de lo que les acababa de revelar. No lo harías. ¿Te das cuenta que estás diciendo? Este mundo es esencialmente tu propia alma manifestada para que todos la vean, una extensión de tu propia mente. Si lo rompes, esencialmente estarías destruyendo tu propia alma en el proceso. Eso es esencialmente un suicidio. Lo que dijo Faker. No te atreverías, dijo Gilgamesh en un tono absolutamente monótono y sin emociones, como si el hecho mismo de lo que estaba sugiriendo fuera algo que él no pudiera creer, mientras que Angra Mainyu prácticamente se estaba cagando en los pantalones al darse cuenta de lo serio que estaba haciendo. Con mis palabras ociosamente, tomé satisfacción en el hecho de que en realidad les hice sentir terror a ambos, las dos personas que desprecio absolutamente en el mundo por todo el daño que hicieron. Mi cuerpo de repente comenzó a estar completamente abrumado por la invasión, pero simplemente les sonreí a ambos, sin una sola pizca de malicia o rabia. Una sonrisa de absoluta paz y serenidad. Una sonrisa inocente, mostrando mi vida sin arrepentimientos que terminó felizmente, genuinamente desde el fondo de mi corazón, haciendo que ambos me miraran con una extraña sensación de asombro por lo que iba a hacer a continuación. Break. Unlimited Blade Works. No, ambos gritaron con rabia y horror cuando mi mármol de realidad, la extensión de mi mente y la manifestación de mi alma, explotó y nos llevó a los tres con él, y todo se volvió blanco. Mis últimos pensamientos fueron: lo siento chicas, me temo que tendré que romper mis promesas, pero al menos las salvé a todas.